Son las 9 de la mañana con 11 minutos y estamos de vuelta acá en Enlace USACH y queríamos recoger, a propósito de lo que era la agenda que nos contaban hace un instante desde Línea 1, los datos de la tasa de desocupación en Chile, que se dieron a conocer por el INE hace muy poquitos minutos, y esto da cuenta de una tasa de desocupación nacional de 8,2% en el trimestre septiembre-noviembre 2024. Es el dato principal. En 12 meses el indicador registró un descenso de 0,5 puntos porcentuales, producto del alza de la fuerza de trabajo menor a la presentada por las personas ocupadas. Esto un 1,6%. Es parte entonces de los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta cifra entonces que de seguro ya va a empezar a tener también el análisis desde distintos sectores de la economía. También importante contarles desde la perspectiva también de género. En las mujeres la tasa de desocupación se sitúa en 9,1%, registrando un alza de 0,1% en el periodo, producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, mayor al 1,1% registrado por las mujeres ocupadas. En el caso de los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,5%, disminuyendo un punto porcentual en un año a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, menor al 2% registrado por los hombres ocupados. Es parte también de los datos que nos entrega este reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas. Ya vamos a estar dando más detalles. Por lo pronto se esperaba en el mercado una tasa de 8,4 para este trimestre, particularmente los sondeos de Bloomberg, y tuvimos ahí una tasa por décimas inferior a lo que se había estado proyectando. Así que importante tener en cuenta cada uno de esos datos. Dicho esto, vamos a ir con quien ya está conectado con nosotros para empezar a revisar algunos temas de actualidad. Nos acompaña el encargado de los ciclos de actualidad de Nuevas Generaciones de la UDI, Alonso Rivera. Lo saludamos de inmediato, y también a Patricio Medina, presidente de la Juventud del Partido Regionalista Verde, que también ya está en conexión con nosotros. ¿Cómo están, Patricio, Alonso? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este penúltimo día del año 2024. ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz, muy contento por la invitación, Rodrigo, y también saludar a Patricio. Patricio, también, bienvenido, gracias por acompañarnos también Sí, nuevamente. gracias por la invitación, Rodrigo. Un gusto estar acá y saludar a Alonso y que sea un buen panel. Exactamente, tenemos ahí temas bien importantes y con bastante proyección, porque esto tengo la impresión de que lo vamos a seguir comentando a medida que se vayan acercando distintos hechos puntuales. Vamos a partir con estas apreciaciones que hacía durante el fin de semana en una conversación con La Tercera el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, respecto a los escenarios que se podrían ir configurando con un Frente Amplio que esté en la oposición. Decía, entre otras cosas, la gran medición para ver si la maduración del Frente Amplio es verdadera será cuando nos toque ser oposición. Y en ese sentido quería ir también al detalle de lo que se ha estado planteando. Él dice: estoy contento con el desarrollo que ha tenido el Frente Amplio. Hoy somos un proyecto político más maduro, más consolidado, y que ha demostrado a través de obras concretas que es capaz de mejorar la vida de la gente con gestiones como la de Viña del Mar, Valdivia y aquí en Maipú, dice. A propósito también del Frente Amplio, dice que está viviendo un proceso que era necesario, de poner la pelota al piso y aterrizar la política en términos mucho más concretos. Respecto a un escenario de perder las próximas presidenciales, le preguntan qué oposición serían, y ahí él dice: la gran vara de medición para ver si el proceso de reflexión y maduración del Frente Amplio es verdadero será el comportamiento que tengamos en un futuro. No sabemos cuando nos toque nuevamente ser oposición. Ahí vamos a evidenciar si realmente existió un proceso de madurez y reflexión cierta, o es más bien un rol circunstancial por la posición actual de ser gobierno. Parte entonces de esta conversación es bastante más amplia, también se habla de particularmente la gestión edilicia, pero me quiero quedar con este punto porque este diálogo, esta conversación y particularmente estas proyecciones las vamos a seguir teniendo de aquí a que tengamos estas próximas elecciones en 2025. Alonso, voy contigo para que me cuentes un poquito cómo ves no solamente estas opiniones, sino que además algo que es ineludible, porque desde los sectores de oposición se ha aludido en bastantes oportunidades cuáles fueron también las actitudes que habría tenido la oposición y particularmente el Frente Amplio durante la presidencia de Sebastián Piñera. Ha estado en más de una oportunidad en los debates. Me quiero quedar contigo para que me cuentes un poquito cómo lo ves. Mira, me gustaría partir diciendo que el alcalde de Maipú
Yo creo que una persona bastante responsable y respetable en el sentido político y humano. Por eso uno valora que una persona como él reconozca la importancia de la madurez política y especialmente al momento de asumir el rol de oposición. Pero resulta difícil de creer en los hechos eh, para otro tipo de personeros del Frente Amplio eh, que esta reflexión venga de una conexión que en el pasado, como tú muy bien decías, no demostró lo mismo, sino que demostró una particular dureza e intransigencia en posturas como oposición y muchas veces privilegiando la crítica destructiva por sobre el diálogo constructivo. Y eso lo podemos ver muy bien, como tú decías, como fueron oposición con el gobierno del presidente Piñera. Eh, pero yo creo que el verdadero desafío y particularmente uno viendo la entrevista de Tomás Bodanovich, no solo radica en la capacidad de hacer una oposición responsable, que yo creo que la actual y la anterior han estado al debe, pero yo creo que también se conecta con algo que podemos conversar un poquito más adelante, pero sino que también demostrar coherencia y constancia en los valores y propuestas que se defienden tanto en el gobierno como fuera de él, porque uno ve que el gobierno, y yo creo que en esto su principal legado y fracaso es haber llegado al gobierno con un discurso, tanto Frente Amplio como el Partido Comunista, y dentro del gobierno un cambio de discurso, de materia, y el principal fracaso va a ser ese, que en materia de transformación de la sociedad chilena, ese es su principal fracaso. Y yo creo que esa madurez política nos costó mucho a nosotros como país y el daño va a ser, yo creo que a largo plazo. Pero vamos a estar atentos, yo creo que a ver si esta declaración se traduce en acciones concretas cuando llegue el momento, que esperamos sea pronto. A partir del próximo año, ¿no es cierto?, que están las elecciones presidenciales y Sí. parlamentarias. Pero yo creo que este tema de las oposiciones va muchísimo más allá de quien sea, digamos, el sector, sino que tiene que ver profundamente con el sistema político, que está absolutamente dañado. Patricio, voy contigo para que también me cuentes un poquito cómo no solamente ves estas declaraciones del alcalde de Maipú, sino que además el trasfondo. Ahí recordaba con Alonso lo que han sido las posiciones que al menos han estado estableciendo desde la oposición respecto a eventualmente una oposición particularmente dura que habría tenido el expresidente Piñera durante su gobierno, que en muchas oportunidades ha aludido por parte de los sectores de oposición. En ese escenario, obviamente ahí me dirás también cuál es la visión que tienes tú respecto a lo que fue también la posición que asumió el Frente Amplio. Ahí Alonso hablaba también del Partido Comunista. Y particularmente también cuál es la visión que tienen ustedes desde el Partido Regionalista Verde de los desafíos que puede venir de la mano en una eventual oposición en futuros gobiernos. Ahí particularmente el alcalde de Maipú decía, puede ser, no se sabe cuándo, pueda darse esa situación de oposición. Pero no sé cómo también lo observas tú a propósito de esas críticas que, reitero, se han escuchado bastante desde la oposición respecto a lo que fue el rol del Frente Amplio en el anterior gobierno. Sí, bueno, yo creo que en el gobierno anterior tuvimos un gobierno con un pésimo manejo político. Yo creo que catalogar a la oposición como responsable del clima, creo que no es el caso. Tuvimos un presidente que le declaró la guerra a los chilenos. Y recordemos que en el Piñera 1, el expresidente, que es paz descanse, ganó diciendo que acá se acababa la puerta giratoria. Dijo que este era el gobierno de la clase media, le hablaba a la clase media, se le acabó la fiesta a los delincuentes, y esas mismas consignas que Alonso mencionaba desde los que hoy día gobiernan, también le ocurrió a la derecha. Entonces creo que esto es un poco más profundo el análisis, Ujú. no es tan por encima, tiene que ver con un clima incluso internacional de desacrédito al sistema político. O sea, tenemos representantes hoy día que no creen en el Estado, el caso Milei, tenemos un presidente como Trump que es contra el sistema, y creo que ahí compartiremos que está en juego la democracia. Entonces creo que va un poco más allá, tiene que ver Ujú. con un proceso social un poco más profundo, pero sí creo que hay una autocrítica por parte de los que hoy día estamos en el gobierno. No soy parte del Frente Amplio, en Sí. un momento lo fui, pero creo que acá no es solamente catalogar
generar como una suerte de caricatura de lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. He escuchado mucho eso de la derecha, y creo que el Partido Comunista chileno es uno de los partidos más de socialdemócratas del mundo, probablemente. Me tocó trabajar con ellos, conocerlo. Creo que esa caricatura en parte nos ayuda mucho a resolver el clima que tenemos hoy día de desacrédito de la política. Mm. Sí considero, y un poco yendo a la pregunta con respecto a lo que dice el alcalde Jovanovic, que hay un desafío. O sea, no solamente el Frente Amplio, sino que la coalición que hoy día es Sí. parte del gobierno le dio una esperanza a los chilenos de un país más justo, de poder avanzar en avances civilizatorios, como hoy día tenemos 40 horas, eh, tenemos un salario mínimo de 500.000 pesos, copago cero en salud, y espero que muchas otras cosas que también están en el proceso, pero considero que hay un desafío de maduración, no solamente de esos partidos, sino que de una generación nueva que llega al poder. Pero sí también, y aquí termino, hay un desafío con respecto a la vocación territorial que puedan tener esos nuevos líderes. Muchos somos de comunas populares, estudiamos en universidades públicas y creo que la elitización de la política durante 30 años fue también parte de lo que se quebró en este proceso de esta nueva generación que hoy día está gobernando, y no pasa solamente en la izquierda, también en la derecha tenemos nuevos dirigentes, y ahí también Alonso representa mucha de esa sangre joven de la derecha. Alonso, entremos también en esos desafíos. Ahí Patricio recordaba no solamente estos objetivos que se han estado también estableciendo desde la perspectiva del oficialismo, también hasta ha traído a colación varios de los avances y logros que se han traído también de la mano de no solamente lo que ha sido la propuesta inicial de un programa de gobierno, sino que además la forma en que se han ido adaptando con el tiempo. Recordemos que además el actual gobierno ha tenido que enfrentar ahí un parlamento complejo, que además ha sido la tónica de varios gobiernos en los últimos periodos. Me quedo con eso y particularmente también lo último que planteaba, en torno además a cómo también los nuevos liderazgos van haciendo propio esta forma de hacer política constructiva y efectivamente poder llevar adelante estas agendas, que de repente puede que estén un poco extraviadas de lo que pretende plantear o establecer una oposición, pero ahí es el gran desafío para todas y todos el poder llegar a un buen punto central para seguir avanzando. Sí, yo en particular con lo que mencionó al inicio, Patricio, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que esto va mucho más allá del rol superficial de ser oposición, sino que va con una cuestión de cultura política que también mencioné. Yo creo que esto va Mm. absolutamente de la mano con la reforma del sistema político. Es muy difícil gobernar tanto para el presidente Piñera, para el presidente Boric y quien sea presidente el día de mañana con 21 partidos en el Congreso. Y esa oposición eh, se ve porque ni la oposición puede manejar, digamos, las distintas visiones que se tenga de estar en contra de este gobierno, por ejemplo, ni el gobierno puede manejar las distintas cosas que están dentro del oficialismo. Por eso también se habla de estas dos almas del gobierno, o también en la oposición hay distintas opciones. Yo creo que el gobierno, y por eso partí diciendo que de Mm. Tomás Bodanovich uno espera este tipo de declaraciones, por cómo él es como político, como alcalde, etcétera. Pero hay otros personeros del Frente Amplio que cuesta creer que esta maduración se haya dado realmente. O sea, es muy fácil hablar de maduración cuando se está en poder, pero el verdadero examen de coherencia va a estar en el historial de cómo se enfrentaron los desafíos previos y también posteriores a haber estado en el gobierno. Yo creo que la historia va a después juzgar estas declaraciones con muchísima más nitidez cuando sea el momento de que sean oposición, pero absolutamente yo creo que esto tiene que ver más que ver con algo de cultura política que con algo superficial, como muy bien dijo Patricio. Antes de Y es cierto, sí, 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 continúa. lo último que decir que es cierto que tiene que ver también con un punto de renovación de la política. Comparto eso plenamente con lo que dijo Patricio. Son una generación distinta que evidentemente de veredas distintas tienen una mirada eh, mucho más renovada que ofrecerle al país. Lo podemos ver en Mm. el caso, por ejemplo, de Independencia con Agustín Iglesias, que es un caso, digamos, de rango etario más o menos similar, Sí. que se está dando también en nuestro sector, o
las concejalías que también presentamos. Eh, Tenemos alrededor de 8 alcaldes de las nuevas generaciones de la UDI. Presentamos 373 candidatos, dentro de los cuales 158 salieron electos. Eso nos deja en el sector como la juventud con la bancada de concejales más grande, en el rango, digamos, etario y del sector. Así que es cierto, también va de la Mm. mano con la renovación de la política y nosotros tenemos un desafío que es doble. Uno, devolverle la esperanza a los chilenos después de un pésimo gobierno, que todas las encuestas lo demuestran, que los chilenos sienten peor que hace 4 años atrás. Y segundo, cambiarle el sentido a la juventud, ¿no es cierto? Porque este gobierno dejó instalado en la retina de los chilenos que juventud era sinónimo de inexperiencia, o sinónimo de ineptitud, de arrogancia, de las principales situaciones que Mm. se le vienen a la cabeza a los chilenos cuando piensan en el gobierno. Y nosotros tenemos ese desafío de dar vuelta, esa asociación que tienen los chilenos de juventud con inexperiencia, sino que demostrar que la juventud tiene una frescura y renovación en la política Mm. que puede demostrar que puede cambiar positivamente sus vidas. Sí, Alonso, brevemente también antes de darle la palabra a Patricio, ¿cuál es la evaluación que haces tú también de la centro derecha en la oposición? Porque también han habido por ahí algunas visiones críticas del oficialismo, brevemente. Sí, yo creo que lo mencioné al inicio. Yo creo que la oposición, tanto del presidente Piñera como esta, han estado al debe. Evidentemente se ven en magnitudes distintas porque tenemos contextos distintos. Al presidente Piñera le tocó afrontar, ¿no es cierto?, un estallido social y una pandemia, y a este gobierno le ha tocado afrontar crisis meramente de administraciones, digamos, de errores propios. No han sido coyunturales de Mm. proceso y de momento, más allá de los procesos constitucionales, ¿no es cierto? Pero yo también creo que ha estado al debe. Ujú. Y ha sido bastante identitaria también, por ejemplo, desde el Partido Republicano o de sectores más, pues es que no me gusta decirle la verdadera derecha, pero los que se sienten como la verdadera derecha, ¿no es cierto? O más a la derecha que nosotros, no sé. Mm. Pero Sí, ellos evidentemente han tenido un rol identitario muchísimo más, o sea, no han pegado casi 2 semanas por sentarnos siquiera a conversar sobre la reforma de pensiones. Y mm, evidentemente eso en un país eh, democrático y con Estado de Derecho y que está en vías de desarrollo es el mínimo, sí. sentarse a conversar entre distintas posiciones. Claro. Patricio, varias cosas ahí que surgieron de no solamente las reflexiones que hacía Alonso recién, sino que además los escenarios que se tienen que ir enfrentando también desde la perspectiva estrictamente política, ahí Alonso recordaba las fricciones que han habido, por ejemplo, con el mundo republicano, a la hora también de pensar de la manera en que se ha estado haciendo oposición. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, primero, es un poco raro eh, ver que hay algo más a la derecha que la UDI. O sea, como que Chile hace poco tiempo atrás no tenía más allá a la derecha, algo más a la derecha. O sea, Mm. lo digo como un comentario a propósito de cómo el sistema político, en términos de reforma, tiene que también considerar a estos nuevos sectores que irrumpen en la política. Y hoy día vemos que el republicano tiene una representación importante, en el caso, por ejemplo, de las concejalías. Y yo comparto de cierta manera que una fragmentación tan grande de partidos políticos puede generar un problema de gobernabilidad, pero creo que aquí el tema tiene que ver con la disciplina, eh, más que poner umbrales más altos de partido. Y ustedes podrían decir, ustedes son un partido chico, entonces por eso. No, y creo que esto es en serio. O sea, cuando teníamos el sistema binominal, el desacrédito de la política no era tan distinto al día de hoy. La aprobación o la encuesta daban resultados muy bajos al desacrédito del Congreso o de los partidos políticos. Por ejemplo, la reforma de pensiones. 15 años en el Congreso. Piñera propuso 3-3. Ujú. Y los que hoy día gobernamos dijimos no, queremos más solidaridad. Hoy día el gobierno propone inicialmente 3-3 y la derecha dice no, hoy día el contexto cambió. Entonces, cuando los chilenos ven eso, que en 3 años, cuando un sector u otro plantea una propuesta similar y cuando ve que tiene más aprobación social dice que no, solo por ganar el punto político, ideológico, yo creo que eso lo compartimos, hay un desacrédito. Entonces creo que efectivamente hay un problema de fragmentación, pero creo que hay un problema de legitimidad mucho más profundo. Acá esta
esta tradición de los acuerdos cuando teníamos un sistema binominal no era tan así. Por algo tuvimos una década durante 2010, o un poco antes, 2006 en adelante, una cantidad de movilizaciones sociales que representaron un problema de legitimidad política donde se evidenció desigualdad, falta de oportunidad, y creo que en eso... Las cocinas, ¿te acuerdas también? Las cocinas, y las cocinas asociadas también a corrupción. Problema del financiamiento ilegal de la política, después tuvimos la corrupción en el sector también privado. Entonces, hay un problema de legitimidad, volviendo al tema político, creo que tenemos un gran problema ahí, pero también volviendo un poco a lo que se mencionaba antes con respecto a la maduración, por así decirlo, del gobierno, yo creo que el presidente Boric ha dado muestras, pero concretas de esto, o sea, con la amenaza de una crítica importante de sectores de izquierda, se avanzó, por ejemplo, en el acuerdo SQM-Codelco, que es algo para nuestro sector complejo, o sea, complejo de hacerlo. Y aún así, el presidente tomó una decisión difícil. El caso de la ley corta de ISAPRE, muy criticado, más allá de la cantidad de tiempo, que eso fue una propuesta de Chaguán junto con otro senador de derecha, creo que también son decisiones difíciles. Yo no creo que nadie esperaba cosas como esas. O, por ejemplo, el caso de la ISAPRE, que se esté incluso pensando ceder gran parte del 6% de cotización adicional. Creo que el gobierno tomó un país con una crisis económica gigantesca, post pandemia, con una convulsión social importante. Y aquí quiero decir algo muy importante con respecto a los procesos constituyentes, porque Chile es un país serio, y a veces como que nosotros mismos como nos echamos para abajo, que el gobierno lo hace mal y que todo está mal, pero ¿qué país del mundo, luego de la pandemia, luego de un estallido social, pasa 2 procesos constituyentes, uno donde fue representado parte del sector al cual yo pertenezco, y de posterior al sector mucho más de derecha, casi el extremo, le tocó también llevar un proceso constituyente, y el país sigue igual. O sea, creo que da muestra de ser un país civilizado, que post pandemia, estallido social, un proceso constituyente, otro proceso constituyente, en donde ambos sectores tuvieron la oportunidad de entregarle una propuesta al país. El país no terminó una convulsión social. O sea, el país sigue igual, crecemos al 2,5%, tenemos una inflación que no sobrepasa el 4%. O sea, ¿qué país del mundo tiene una cultura política y social que es capaz de hacer eso? Tenemos grandes problemas, seguridad. Yo creo que es la principal problema que tiene nuestro país, pero también mirémonos un poco y veamos nuestros vecinos y démonos cuenta que tenemos un sistema el cual funciona, a pesar de todo lo que hemos visto, casos de Mosilla, lo que pasa en la Fiscalía, pero creo que también tenemos una cultura muy importante como país, en donde se respeta la democracia. A pesar de todo esto, seguimos avanzando como país, y creo que es un desafío para que también nos apreciemos, veamos las cosas positivas. Solo terminar diciendo que hemos tenido un avance importante en agricultura, o sea, pasamos a ser el top de exportaciones con arriba de los salmones. Entonces creo que el país va avanzando, o sea, tenemos grandes desafíos, pero tampoco esto es como todo está mal y no se ha avanzado. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a ir de regreso con nuestro panel del día de hoy, en que nos acompañan Patricio Medina, presidente de la Juventud del Partido Regionalista Verde, y Alonso Rivera, encargado de los ciclos de actualidad de las nuevas generaciones de la UDI. Quedamos con algunos puntos pendientes, particularmente ahí te dejo la palabra, Alonso, para también comentar algunos de los puntos que establecía Patricio respecto a particularmente a muchos de los pasos que se han estado dando a nivel país, y particularmente la forma en que se han estado enfrentando temas nada fáciles, como es un estallido social, lo que tiene que ver con la pandemia, también lo que vino con los 2 procesos constitucionales y la forma en que la institucionalidad, a pesar de todo aquello, se ha estado manteniendo dentro de los márgenes que hemos conocido en nuestra historia republicana. Eso por un lado, y lo otro también ya entrar de lleno con lo que tiene que ver con sistema político. Ahí tú aludías particularmente
la realidad con la que nos hemos estado encontrando en el Parlamento, y además los pasos que se están tratando de dar para ir generando algún cambio. Recordemos que se ingresó a una reforma al sistema político por parte del senador Alfonso de Urresti, con apoyo de parlamentarios de distintos sectores políticos, que fue ya aprobado por la Comisión de Constitución y donde se establecen también umbrales de 5% de los votos a nivel nacional, o un mínimo de 8 legisladores para que los partidos puedan tener representación en la Cámara de Diputadas y Diputados, también pérdida de escaño para los parlamentarios que renuncien a sus colectividades, y esto además en un escenario donde 45 diputados han cambiado de partido, que es la radiografía que también se ha estado realizando desde distintas perspectivas. Me quedo contigo, Alonso. Dos elementos ahí para también entrar incorporarlo en la conversación. Mira, respecto a lo que señalamos recién antes de ir a la pausa, es absolutamente de acuerdo. Cuando uno critica, ¿no es cierto?, el sistema político actual y en principal el sistema electoral, no se traduce en eso en una eh, alabanza o una intención de volver al sistema binominal. Yo creo que estos dos sistemas eh, van a estar superados por la reforma que se está planteando. Evidentemente, en el sistema binominal, como muy bien dijo Patricio, pasaron todas esas cosas que mencionamos, ¿no es cierto? Y que condenamos y que criticamos. Y que, ¿no es cierto?, le hicieron mucho daño quizás a la confianza, ¿no es cierto?, de las instituciones, y que quizás hoy día también es una de las causas de las que nos tiene como nos tiene, con instituciones que funcionan, pero absolutamente deslegitimadas y totalmente desprestigiadas por unos pocos que pierden el sentido el sentido y el norte porque estamos en política, ¿no es cierto? Eh, pero es cierto, o sea, pasamos estallidos sociales, pasamos procesos constitucionales, y muy bien lo dijo Patricio, partimos con uno de extrema izquierda, después pasamos a uno de extrema derecha, y eso habla no solo, yo creo que eso habla más bien del electorado que de los políticos, porque ambos procesos fracasaron. O sea, en eso, en ambos procesos quiere decir que la política fracasó. Fracasaron quienes tenían el deber de cuidar los procesos y hacer que funcionen. Sin embargo, independiente de que consideremos que, no sé, los aspectos personales sobre la Constitución, ¿no es cierto? Pero yo creo Ujú. que eso habla más bien del electorado, de la madurez de ellos, más que de la política. Si uno ve los resultados, ambos procesos fracasaron y fracasaron rotundamente. O sea, terminamos con un gobierno que casi le hizo campaña, ¿no es cierto?, a la Constitución actual. Pero, eh, pero con todo, yo creo que nuestro problema no es solamente el sistema político, sino que principalmente de cultura política. No solo necesitamos menos partidos, sino que necesitamos mejores políticos. Y en eso, a lo segundo que tú mencionabas, Mm. nuestro sistema político, ¿no es cierto?, se encuentra absolutamente dañado, a las discusiones sobre pensiones, salud, que llevan muchos años sin solución, como también muy bien dijo Patricio. Hoy debemos sumar las dificultades que estamos enfrentando en seguridad, en tantas otras materias, y el crecimiento desbordado de partidos políticos que ha permitido el surgimiento de varios, ¿no es cierto?, actores populistas y radicales, eh, como los porcentajes de votos o los electos con voto tan bajo, ha posibilitado, ¿no es cierto?, la aparición de cada vez más díscolos y oportunistas que utilizan los cupos de postularse, ¿no es cierto?, a la opción parlamentaria para luego convertirse en independiente, cambiarse de Ujú. partido o hacer caudillismo. Han hecho que, ¿no es cierto?, la moderación y los acuerdos se vayan alejando de nuestra realidad política. La reforma del sistema político que muy bien tú mencionabas, yo creo que si uno ve la historia de Chile, los grandes cambios del sistema político lamentablemente han pasado por situaciones de gobierno de facto, y yo creo que en esto el Congreso, perdón, tiene una oportunidad histórica Ujú. de que en un gobierno en democracia, con Estado de Derecho, etcétera, puedan resolver de manera no partidista, porque la reforma del sistema político pasa que los incumbentes diseñan el sistema Claro. político para ellos mismos. Entonces, es evidente que estos cambios son muy difíciles de tramitar
en el Congreso, no solamente porque los parlamentarios son incumbentes, sino que tenemos poco tiempo. Y yo creo que en Sí, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero eh, lo último, y con esto cierro, sí, nosotros tenemos que tener ¿no es cierto?, como una alerta de cuidado en base a nuestra experiencia de los dos procesos constitucionales, con un llamado de atención para los partidos políticos, porque sabemos que los últimos años no han sido fáciles para ellos, pero fueron avasallados o reemplazados por movimientos sociales que en su momento parecían más espontáneos y auténticos, como por ejemplo la lista del pueblo 2021, mm, y eso absolutamente desnaturaliza la política porque tenemos movimientos sin regulación jurídica, sin páginas de transparencia, sin la obligación de comportarse bajo un estándar de disciplina que sí garantizan o garantizaban los sí, partidos políticos, de acuerdo a que la gente decía, ya, yo voto por, ujú, eh, no sé, Pedrito, que sabemos que es de este partido y sabemos cómo va a reaccionar en base a ciertas votaciones. Pero eso, al ser mm, reemplazado por los movimientos sociales, que no tienen nada de malo, sino que al ser reemplazado como actor político en base al sentido o el fin del partido político, sí. justamente puede ser Ujú. absolutamente peor a la larga. Sí. Patricio, varias cosas. Ahí yo también traía a colación lo que se ha estado discutiendo en el Parlamento, pero además es bien importante también dar cuenta de la tramitación que se está desarrollando en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, en general del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, iniciativa que es de autoría además del diputado Jaime Mulet, diputado de tu partido, y que busca facilitar federaciones de partidos en vez de fijar un umbral de existencia de las colectividades. Ahí también para ir observando cuáles son otras alternativas que se están barajando en esta discusión. Te dejo la palabra, dejo ese punto también, pero además hacer eco de varios de los comentarios que incluía ahí Alonso en su reflexión. Ahí está silenciado, Patricio, parece que estás ahí tú muteado desde allá. A ver, no, no te escuchaba. A ver ahora. No, todavía no te escuchamos. A ver, no sé si tenemos acá la desconexión. No, parece que tú estás ahí silenciado, Patricio. No sé si tienes ahí la posibilidad de... ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya. Porque sí, me dicen que parece que estás silenciado tú desde allá. Para que veamos ahí la posibilidad dentro de las opciones que te da también la pantalla de poder habilitar entonces esa conexión. Todavía no te escuchamos. Vamos a ver si podemos ahí mejorar. Yo quería recordarles que estamos en el panel del día de hoy junto a Patricio Medina, presidente de la Juventud del Partido Regionalista Verde, y Alonso Rivera, encargado de los ciclos de actualidad de las nuevas generaciones de la UDI. No sé si ahí pudimos mejorar el audio, Patricio. Tú me escuchas, pero parece que se desconectó ahora. Vamos a ver si en esta reconexión que hagamos con Patricio podamos tener nuevamente entonces la posibilidad de escucharlo y además hacer los contrapuntos necesarios de lo que estaba también señalando Alonso en varios aspectos. El escenario con el cual nos hemos estado enfrentando en estos últimos años, particularmente en la discusión parlamentaria. ¿Aló? Y ahí sí parece, ahí te escuchamos, Patricio. Podemos ahí volver ¿Sí? ¿Ahí sí? contigo. Sí, vamos Sí, contigo. gracias. Oye, muy de acuerdo con Alonso. De hecho, sorprendido porque estamos muy de acuerdo. Mm. Lo voy a invitar a la juventud de Genérica Ver. No, mentira. Sí, creo que necesitamos mejores políticos. Creo que eso estoy muy de acuerdo. Pero también mejores partidos. Y un poco eso es lo que representa un poco la propuesta del diputado Mulet en relación a esta federación de partidos. Por una sencilla razón. Y aquí hay que recordar un poco la historia. O sea, necesitamos un sistema que se oxigene cada cierto tiempo. Hay muchos partidos que tienen una historia cuando nacen en función de un proceso social que los lleva a convertirse en partidos políticos. Le ha pasado a la DC, a la Avanzada Nacional, un poco a la derecha, el Frente Amplio Mm. también es parte de ese proceso. Entonces, creo que cuando el sistema político de la democracia está en una crisis, por los motivos que sean, en un futuro puede ocurrir en 20, Mm. 30 años más, necesitamos un sistema que pueda tener la incorporación de nuevos partidos políticos, si no volvemos un poco a lo que teníamos antes. Mm. Porque Chile no es una cultura como Estados Unidos, donde existe una suerte de cultura histórica de dos grandes conglomerados
Chile históricamente no tiene ese proceso, quizás en el tiempo de la colonia, pero posterior a eso tenemos un sistema con distintas eh, incorporación de sensibilidades políticas, pero sí hay un problema de fragmentación, eso comparto, pero también de legitimidad, como lo veníamos diciendo, Ujú. y creo que lo más importante es la indisciplina política partidaria. Y acá parte de lo que creo que todos estamos de acuerdo es la pérdida de los escaños a la hora de cambiarse de partido o Mm. salirse del partido, pero también en el caso de expulsión del partido. Tenemos casos emblemáticos. Hoy día algunos están vigentes en el Congreso, parlamentarios que están desaforados, algunos en proceso de estar procesados, otros con graves problemas a la ética, otros con conflictos mediáticos, no los voy a mencionar, pero ustedes más o menos saben a cuáles me refiero, y ahí es importante que el fortalecimiento de los partidos políticos, que es un poco contracultural, porque Mm. sabemos que hay una baja aprobación de los partidos políticos, pero yo creo que la democracia se sustenta en los partidos, buenos partidos, mejores partidos, y ahí es importante poder tener la posibilidad de la expulsión y perder un escaño si es que un parlamentario es sancionado por un partido político. Hoy día van al Tribunal Supremo, tienen una sanción interna, pero Mm. siguen siendo parlamentarios. El día de mañana negocian un cupo porque son parlamentarios con cualquier partido. Y eso es problemático para la democracia y para el sistema político. Pero también creo que hay elementos que hay que incorporar a esta Ujú. reforma del sistema político. Existen en otros países más civilizados los llamados mandatos revocatorios, en donde también le delegamos el poder a la ciudadanía cuando tenemos casos en los cuales éticamente un parlamentario puede cometer una grave falta Sí. y existe la posibilidad de a mitad del mandato poder evaluar con mandato revocatorio si es que se considera que esa persona debe seguir o no en su cargo. Y Eso se eso discutió, existe, perdón, ¿no? Patricio, también en los procesos Sí, constitucionales, me recuerdo. Estuvo dentro de lo que se sí, discutió. sí. Yo creo que habían cosas muy positivas del proceso constitucional uno. No considero que sea un extremo del extremo del extremo. Sí, habían cosas que creo que no era necesario estar explícita en la Constitución. Creo que se constitucionalizó demasiado ciertas materias. Y le pasó lo mismo a republicanos cuando querían constitucionalizar los temas de seguridad que en ninguna parte del mundo están en la Constitución. Si la Constitución es un documento bastante laxo que fija ciertos márgenes. Mm. Yo creo que por ahí va un poco también el error, pero efectivamente creo que hay que incorporar a esta discusión no solamente la fragmentación, la legitimidad y la indisciplina partidaria de los parlamentarios, sino también la posibilidad de delegarle más poder a la ciudadanía, mandatos revocatorios, mecanismos de participación. Tampoco quiero incorporar en esto lo que son los independientes, creo que esa es Ujú. otra discusión. Ya tuvimos una experiencia, lo mencionaba Alonso, con la lista del pueblo, que finalmente desacredita los movimientos sociales. Y para Mm. nuestros sectores eso no es algo que nos suma, al contrario, pero sí creo que los mandatos revocatorios o mecanismos de participación ciudadana funcionan en otros países. Hay que ver cómo lo aplicamos en Chile, nuestra cultura es distinta, pero creo que hay que avanzar en esos avances civilizatorios para nuestro país. Aprovechando los minutitos que nos quedan, me quiero quedar con el aspecto que tiene que ver efectivamente con esas sensibilidades y cada uno de esos elementos que de alguna forma son bien recibidos por la ciudadanía a partir de los movimientos sociales. Y eso viene con una lectura también de qué manera los partidos políticos han podido llegar a el tejido social, han podido llegar a los territorios y efectivamente el poder dar cauce a muchas de esas demandas que finalmente son los movimientos sociales, quienes finalmente las recogen y las tratan de llevar a ya sea política pública, ya sea como una propuesta, en fin. ¿Cuál es la lectura también que hacen de aquello? Cuéntame, Alonso, también le voy a preguntar lo mismo a Patricio, respecto a la manera en que han enfrentado también en los partidos políticos ese llamado que además ha sido histórico de poder dar causa a muchas de esas propuestas y esas demandas. Sí, yo creo que tocaste un punto, yo creo que central de toda esta discusión, de acuerdo a que los partidos están absolutamente, y esto todos, ¿ah? Ujú. Algunos más que otros, ¿no es cierto? Pero están absolutamente desconectados de la realidad, ¿no es cierto?, nacional y de los chilenos. Yo en esto, particularmente me voy a hacer cargo, ¿no es cierto?, de mi partido. Mm. Durante largos años, ¿no es cierto?,
lo que se suele denominar como las bases o los militantes de base, ¿no es cierto? Una desconexión entre la cúpula del partido y ellos, y eso también se ha visto replicado en otros sectores y evidentemente eso se ve también replicado en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Pero yo creo que eh, Patricio tocó un tema, yo creo que muy importante, de acuerdo, por ejemplo, en el caso de los independientes, que sabemos que es otra Ujú, discusión, pero eh, que el decirse independientes o presentarse independientes no quiere decir que sean, ¿no es cierto?, apolíticos mm, o no tengan una posición política, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera confunde y desvirtúa a la ciudadanía para poder votar por ello. Yo creo que, y más o menos también pasó con los expertos. Yo al principio fui un poco, eh, o sea, haciendo el símil con mm, los dos procesos. Para mí los independientes en el primero es a lo que fueron los expertos en el segundo. ujú. O sea, ¿quién te cataloga a ti que sea experto en o que no tenga una posición política determinada? O sea, a la larga igual fueron expertos que representaron a partidos políticos, lo que no es sinónimo, ¿no es cierto?, de, de que va a tener un mejor resultado que el anterior. Lo mismo pasó con los independientes, que se presentaron como Mm. independientes, no sé qué, y terminaron en lo que devengó, ¿no es cierto?, en la lista del pueblo y los distintos casos mediáticos que salieron de ahí. Pero yo creo que la constante fuga y cambio de partidos políticos por parte de los diputados, más allá de un reflejo de la crisis del sistema, yo creo que también es una crisis de la identidad y la falta de compromiso que enfrenta nuestra clase política en Ujú, general. Yo creo que en eso eh, compartimos absolutamente que necesitamos mejores políticos y mejores partidos políticos. También menos partidos políticos, tenemos 21 y además de los 21 hay como 8 o 12 que están todavía como en formación. mm, Entonces, eso es clave. Yo creo que la reforma que se ha presentado, tiendo a creer que hay dos tipos de proyectos, y uno que está en la Cámara de Diputados y otro que está en la sí. Cámara del Senado. Hay uno que, claro, habla, ¿no es cierto?, de estas federaciones de Ujú, partidos y habla otro más bien del 5% con la excepción del 8%. Yo creo que si bien estas ideas que están en el Senado encuentran nuevos importantes para el debate político, como la desaparición de minorías, o aquellos que tengan un resultado ujú, electoral local importante, pero que no puedan salir electos porque a nivel nacional sus partidos políticos no tuvieron el resultado esperado, son riesgos sí. que evidentemente se están discutiendo, pero que se deben Ujú, valorar los esfuerzos para hacer sí. reforma al sistema político. Y para cerrar, con esto cierro, yo creo que si nuestro sistema electoral funciona, es porque de alguna manera en Chile tenemos una tradición más o menos importante de que los resultados son lo que son. O sea, los chilenos confiamos que cuando sale Mm, el CERVEL, a eso de las 6:30, 7, los resultados son lo que son. Nos guste o no nos guste, pero los resultados son lo que son. Y eso es porque nuestro sistema electoral para los chilenos, y eso es el éxito, ¿no es cierto?, del CERVEL, de nuestro sistema electoral en general, es que es fácil de ujú, entender. Y este sistema electoral que también debe modificarse, sí, que hay ciertas modificaciones de división geográfica en los proyectos sí. parlamentarios que están, tiene que ser fácil de entender para la ciudadanía. Porque si eso se pierde, que la ciudadanía entiende el Ujú, sistema electoral, va a haber una mayor claro. desafección con la política y podemos tener mayores Mm, crisis y daño a nuestra sí. institucionalidad. Patricio, voy contigo para cerrar el panel del día de hoy. Ahí te puedo extender un poquito más para también darte el tiempo equivalente. Sí, bueno, primero que todo, sumarme a que hay un desafío importante hoy, en este momento histórico que estamos viviendo. O sea, el cambio en el sistema político va a ser hoy o en el próximo gobierno, pero va a ser. Mm, Eso va. Creo que hay un consenso en ese sentido. Y toda esta institucionalidad que va a permitir que esto mejore, tiene que ir de la mano con cosas muy sencillas que la ciudadanía necesita ver en nosotros como políticos, como representantes. Poder devolverles esta esperanza de que la política sí es una herramienta de modificación o de, como lo digo yo, de cambio social o de mm, transformación social. No solamente tenemos que elegir por elegir a quienes nos representan porque me cae bien, porque es encachado o encachada, o porque habla bien o habla mal. Creo que recuperar esa, esa herramienta de transformación social es fundamental porque finalmente es la confianza en todo el sistema político. Y hoy día la ciudadanía quiere políticos que sean honestos, que sean trabajadores, que de alguna forma demuestren una buena gestión pública.
de cualquier sector político, ya sea de izquierda o de derecha. Y creo que eso es fundamental, porque esto no va a caber dentro del cambio institucional o reglamentario, pero sí puede ayudar a incentivarlo. Y creo que los mecanismos revocatorios de participación ciudadana son momentos en donde la ciudadanía también puede evaluar a sus representados. Y solo para cerrar, creo que también tenemos un desafío y quiero valorar el buen diálogo que hemos tenido hoy día. Sí. Estos son los espacios en donde podemos dialogar, personas que pensamos quizás completamente diferentes. Alonso es de la UDI, yo soy del Partido Regionalista Verde. Y que son los liderazgos del futuro, además. Exacto, tenemos un muy buen diálogo y esto es una señal para los que están más arriba o que llevan más tiempo en la política, donde sí podemos dialogar, somos jóvenes y podemos compartir cierta experiencia y poder decir, mira, en esto estamos de acuerdo, aquí quizás no, pero podemos dialogar y avanzar y eso genera confianza en el sistema. La gente ya no quiere más discusiones etéreas donde te sacan lo del pasado, te sacan lo de la actualidad. Por eso creo que el debate tiene que ser en estos términos y agradecer la invitación, Rodrigo, Alonso, y aprovechar y mandarle un saludo a mi abuela que hoy día está de cumpleaños, cumple 85, así que le mando un saludo a mi abuela. Excelente, también vaya el saludo de parte de todos nosotros. Oigan, Alonso, Patricio, agradecerles que hayan estado hoy día con nosotros en nuestro panel, desearles además que pasen muy buenas fiestas de fin de año, un buen 2025 y que ese 2025 también venga de la mano con más participaciones en nuestro panel en lo que nos está quedando de enero, pero también en las proyecciones que tengamos en el resto del año. Así que lo pasen muy bien, un gran abrazo y gracias además con el compromiso que han tenido con nosotros. Chao, chao. Gracias a ti. Nos vemos. Chao.